Hola a todos, buenos días. Pues vamos a empezar, si quieren, con esta sesión de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Algunos de ustedes ya tuve el gusto de conocerlos, a otros no. Me presento, yo soy Alina Barrete, soy internista y nefróloga. Soy internista del mismo programa que ustedes, me egresé hace 3 años aproximadamente y después me fui a hacer nefro al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Y pues ahorita ya voy a estar viéndolos un poquito más frecuente, nos vamos a estar viendo ahí por el Zambrano, por el Sanjo, entonces pues me pongo a su disposición para lo que necesiten, ¿de acuerdo? Y bueno, que tengo entendido que el lunes, una disculpa por no haberme conectado, pero andaba en Argentina en el Congreso Internacional de Nefro. Entonces, pues espero, si repito algunas cosas, espero solamente les sirva como recordatorio. Aquí vamos a hablar un poquito más acerca de la fisiopatología, cuáles son las recomendaciones de la CADIGO, diferentes opciones de tratamiento, etcétera. Si tienen alguna duda, si quieren la vemos al final porque sí está un poquito larga la presentación. Voy a tratar de ajustarme al tiempo para que acabemos a las 7:40, 7:45 y podamos responder preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, en relación a lo que vamos a ver el día de hoy, cuál va a ser nuestro temario, vamos a definir cómo la CADIGO establece que se define anemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología, cuál es la relevancia clínica que tiene que nosotros pues corrijamos estos factores en nuestros pacientes con enfermedad renal. Hablaremos un poquito de la fisiopatología, las opciones de diagnóstico, tratamiento que incluye la administración de hierro, estimulantes de la eritropoyetina y los inhibidores de la prolihidroxilasa. ¿Solamente me pueden confirmar que sí me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha bien. Súper. Bueno, entonces solamente aquí como en un contexto histórico, Sir Robert Christon fue el primero que describió pues estas alteraciones que se presentan en los pacientes con enfermedad renal y estableció, como lo pueden ver en esta cita, que pues lo hacía una analogía entre los pacientes que tenían la enfermedad de Brights, que así se le conocía a la enfermedad renal crónica, y por la presencia de una hemorragia, ¿no? Esto quiere decir que es una enfermedad que sí produce alteraciones importantes en los niveles de hemoglobina. La definición de la CADIGO de anemia, ojo, es definición, no son metas de tratamiento, pero se define como cualquier paciente. En mujeres es un valor menor de 12 gramos por decilitro y en hombres menor de 13 gramos por decilitro. Son muchas las causas por las cuales los pacientes presentan esta alteración que van más allá de la propia deficiencia de eritropoyetina. La deficiencia de hierro también es un factor, la pérdida sanguínea en el paciente, sobre todo que se encuentran en terapia de sustitución con hemodiálisis, pues el circuito per se pues va captando sobre todo cantidad importante de hierro. Hay pérdidas sanguíneas, hay reducción de la sobrevida eritrocitaria, los eritrocitos viven una menor cantidad de tiempo de lo que en una persona de manera convencional. También el contexto inflamatorio que tienen los pacientes per se con esta enfermedad, la presencia de infecciones, hiperparatiroidismo es un factor de resistencia y los déficits nutricionales, ¿de acuerdo? En relación a la epidemiología, les dejo este estudio que fue publicado en Kidney International en el 2005. En ellos, los autores tenían la intención de documentar cuáles eran los factores asociados que se relacionaban más a presentar anemia en los pacientes con enfermedad renal. Aquí se incluyeron la información de 5.380 pacientes que fueron valorados de agosto del 2000 a diciembre del 2001. Y les dejo aquí subrayado en rojo cuáles fueron los factores que mayormente se asociaron a esto. Podemos observar que el ser hombre per se tenía un mayor riesgo, tenía un odds ratio de 0.26. La raza, cualquier paciente que fuera distinto a raza blanca, tenía un mayor riesgo con preponderancia en los pacientes afroamericanos y en los hispanos. También los pacientes que tenían como causa o como etiología de enfermedad renal crónica la diabetes tenían odds ratio de 1.67 y por lógica, pues también al existir una disminución en la tasa de filtrado glomerular, el riesgo era mayor, alcanzando un odds ratio de 12.32 en pacientes que tienen una tasa de filtrado menor a 30. ¿Cuál es la importancia clínica? O sea, ¿para qué nosotros utilizamos hierro? ¿Para qué nosotros utilizamos los estimulantes de la eritropoiesis en este tipo de pacientes? Incremento en la mortalidad. La verdad es que esto es bastante cuestionable. Hay estudios observacionales que sí demuestran que existe un incremento en la mortalidad en pacientes que tienen hemoglobina baja.
pero los estudios de intervención realmente no, que ahorita los vamos a revisar más adelante, no han logrado evidenciar como tal que exista una mejoría en la sobrevida en aquellos pacientes que se administra algún estimulante de la eritropoyesis. Entonces, realmente eso del incremento de la mortalidad es bastante dudoso. Disminución en la calidad de vida, es decir, incremento de la fatiga, insomnio, cefalea y deterioro cognitivo, eso sí, y hay estudios que lo han documentado. Les dejo este que a pesar de que es viejito, en lo personal se me hace pues bastante lindo por lo que demuestra. Fue publicado en Nephrology, Dialysis and Transplantation en 1996 y aquí el autor Moreno tenía como principal objetivo observar el deterioro como tal que presentaban los pacientes que tenían una menor cantidad de hemoglobina. Evaluaron a 1.013 pacientes, una población nada despreciable, en diálisis que estaban estables y esto fue en un centro español. Este score es el score algo de, o sea, valora ¿cómo se llama? El efecto de enfermedad o el deterioro que produce la enfermedad en los pacientes. Podemos observar que aquellos pacientes que tenían una hemoglobina menor de 8 tenían un score mayor, ¿no? En el bienestar global, por así decirlo. Y también en la cuestión de la actividad o del bienestar físico, también aquellos pacientes que tenían menor de 8 de hemoglobina tenían un score mayor. Obviamente, mientras mayor fuera el score, mayor fatiga, insomnio, cefalea y deterioro cognitivo presentaban. Y esto iba disminuyendo conforme los pacientes iban normalizando los niveles de hemoglobina. Entonces, sí tenemos una mejoría en la calidad de vida en aquellos pacientes que ofrecemos tratamiento. Y pues la hipertrofia ventricular. Esto está perfectamente documentado. Les dejo aquí un artículo también viejito, pero que fue de los primeros que documentaron estas asociaciones. Este fue publicado en la American Journal of Cardiology. Ay, disculpen, es mi perrita. Pero bueno, se incluyeron aquí, es un estudio unicéntrico que incluyó 115 hombres, 60 mujeres, en promedio entre 20 y 85 años, la gran mayoría se encontraban en prediálisis, y realizando un análisis univariado se evidenció que por cada disminución de gramo decilitro de hemoglobina se presentaba un riesgo de incremento de la hipertrofia ventricular izquierda. Aquí podemos observar, ellos lo clasificaron en cuartiles, grupo de personas, en donde el cuartil 1 tenía una hemoglobina menor a 7,7 y el cuartil 4 tenía una hemoglobina arriba de 9,7. Y podemos observar que el índice de masa ventricular por gramo por metro cuadrado era mayor en aquellos pacientes que tenían hemoglobina menor de 7,7. Y justo ahorita fui al internacional a presentar pues el proyecto que yo llevé de tesis, que pues básicamente tenía como principal objetivo pues eso, determinar qué cambios ocurrían posteriores al trasplante renal en la relación a la hipertrofia ventricular y el strain de los pacientes que se trasplantaban. Y sí, la verdad es que en toda la población inicial tenía unas masas ventriculares que eran ridículamente altas y posteriores al trasplante, pues eso va disminuyendo, ¿no? En relación a la fisiopatología, no sé si alguien que esté cerquita, a lo mejor en Sanjo Zambrano, me pueda apoyar diciéndome qué es la epsidina. Hola, ¿se escucha? Es una hormona. Todo. Ya. Ahí se ¿Se escucha. escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Hola. La epsidina es una hormona producida por el hígado que se encarga de regular el metabolismo del hierro a través de la inhibición de la translocación de los receptores de la ferroportina. Excelente, muy bien. ¿Cómo te llamas? David. Muy bien, a ver, perfecto, justo. Y la verdad es que la epsidina juega un rol bastante importante. Si quieren, silenciamos ya. Pues juega un rol bastante importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Aquí quisiera que nos fuéramos como en este caminito para que podamos entender un poco. Aquí, como bien lo dijo Abel, la epsidina es una sustancia que se produce sobre todo a nivel de los hepatocitos y tiene varios factores que regulan su producción. Entre ellos, la inflamación promueve el incremento de la epsidina, ¿de acuerdo?
¿Qué hace esto a nivel tanto gastrointestinal, hepático y a nivel de los macrófagos? Como bien comentó Abel, pues aquí de manera convencional nosotros ingerimos una cantidad de hierro, esto por el receptor de DMT1 y apoyado por los HIF2, que ahorita vamos a hablar de ellos, se promueve la absorción de hierro a través de la ferroportina. Si nosotros tenemos unos niveles altos de hepcidina, esta absorción va a estar bloqueada, ¿de acuerdo? Posteriormente a que nuestro hierro se absorbe, este se va a unir a la transferrina y ya unido a la transferrina, pues se va a ir a la médula ósea y se va a ir a los diversos sitios donde se tiene que utilizar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros tenemos niveles de hepcidina? Las reservas a nivel hepático, hierro que se libera a través de pues, metabolismo de los eritrocitos senescentes, pues no va a permitir la utilización de este hierro, ¿de acuerdo? Entonces, por así decirlo, se encuentra secuestrado. Entonces, es importante también recordar que uno de los principales factores que estimulan la síntesis de eritropoyetina es la deficiencia de hierro y la disminución de oxígeno, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos una deficiencia de hierro y tenemos una disminución de oxígeno, hay este estímulo de hipoxia y se promueve la síntesis de eritropoyetina, ¿de acuerdo? Básicamente eso es lo que tenemos que entender hasta este momento. Si nosotros nos vamos a las células renales donde se produce la eritropoyetina, vamos a encontrar el factor HIF. El factor HIF es ahorita uno de los blancos que más se está tratando de utilizar, o más se está tratando de utilizar como blanco para generar nuevos fármacos que nos apoyen en el tratamiento de estos pacientes. Y es importante que sepamos, pues, cuál es su función de manera característica. En condiciones donde tenemos la cantidad normal de oxígeno, el HIF va a presentar una hidroxilación y acetilación. Esto va a favorecer la unión de la proteína de von Hippel-Lindau y posteriormente esto va a favorecer su ubiquitinización y se va a promover la desregulación y eliminación y degradación de este factor, ¿de acuerdo? Como pudieron ver en la imagen previa, la presencia de HIF1 disminuye los niveles de hepcidina, favorece la síntesis de la eritropoiesis, favorece también la liberación de eritropoyetina y pues técnicamente en condiciones de hipoxia, pues esto pues, sería favorable para la homeostasis, ¿no? ¿Qué pasa? Como en pacientes con enfermedad renal crónica, cuando tenemos una disminución en los niveles de oxígeno. Aquí el HIF, en lugar de ser degradado por la enzima de von Hippel-Lindau y las ubiquitinas, se favorece su proliferación. Este HIF alfa se va a unir a su coactivador, que es el HIF beta. Esto se va a ir a los elementos que responden a la hipoxia y va a favorecer la transcripción de genes que son respondedores a la hipoxia. Que como les comentaba, esta activación va a favorecer el aumento de eritropoyetina, va a incrementar los receptores de eritropoyetina, va a disminuir la hepcidina, va a incrementar el receptor de DMT1 y el de CT1B, que como vieron se encontraban en favorecer la absorción gastrointestinal del hierro, va a incrementar la transferrina, va a incrementar el receptor de transferrina y la ceruloplasmina. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahorita es uno de los targets que más se están utilizando, que se están estudiando. La verdad es que hasta el momento sin mucho éxito para favorecer los niveles de hemoglobina en pacientes con enfermedad renal crónica. Y por lo menos los que pues ya han rotado en nefro, los R3, R4 y ya tienen alguna noción de la eritropoyetina y cuál es su principal factor. Aquí se las dejo para que la conozcamos mejor. Es una molécula de 665 aminoácidos, tiene un peso molecular de 30.4 kilodaltons, tiene 4 glucosilaciones, estas son importantes, 3N y 1NO, porque aquí es donde se hacen las modificaciones para generar eritropoyetinas que ya son recombinantes que tienen una vida media más prolongada. Como les comentaba, pues están relacionadas con la biosíntesis y la actividad biológica. Son producidas por las células intersticiales corticales renales y está regulada por la entrega de oxígeno, como ya platicamos anteriormente. Uno de los factores que también es bien importante es la deficiencia de hierro. Ya habíamos platicado que hay pérdida de hierro por sangrado oculto, también por infecciones, por la inflamación sistémica, por procedimientos quirúrgicos, colocaciones de catéter, etcétera. La elevación de la hepcidina, punciones venosas a las que se someten los pacientes en HDI y también por los estudios que realizamos de manera frecuente y la retención de sangre en la máquina de hemodiálisis.
Es importante recordar que los pacientes en hemodiálisis tienen unas pérdidas de hierro por año de aproximadamente 2 gramos. Ok, ya sabemos un poquito acerca de la fisiopatología, ya vimos el factor que tiene la epsilina, qué es lo que hace la eritropoyetina, qué es también cómo se produce la regulación o qué desregulación más bien hay en la capacidad que tenemos del uso de hierro, pero pues ahora cómo podemos nosotros tratar esto, y a final de cuentas ustedes ya están en ese grado donde donde tenemos que empezar a hacer diagnóstico y tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo a cualquiera de nosotros y a de mis compañeros nefrólogos, qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente llega a nuestra consulta con diagnóstico de anemia en pacientes con enfermedad, en alguien en el contexto de enfermedad renal crónica? Primero que nada, y como en cualquier cosa de la medicina, hay que centrarnos en la historia y en la exploración física. Hay que pedir una química, hay que pedir una biometría hemática que incluya los índices reticulocitarios, la cuenta de reticulocitos, bien importante pedir ferritina y la saturación de transferrina, ahorita vamos a platicar de eso más a detalle, ácido fólico y vitamina B12. Hay algunos centros en donde se utiliza de manera indiscriminada la administración de ácido fólico y vitamina B12, por lo menos en el centro en donde yo me formé, utilizamos las mediciones, pues se solicitan las mediciones tanto de vitamina D como de folatos para ver si realmente el paciente está deficiente, ¿no? Hay otros estudios que se solicitan, como el porcentaje de hipocromía y hemoglobina en reticulocito, pero hasta donde yo tengo entendido no se hacen en México. Habría que preguntarle al doctor Elías y el resto de su equipo. Y bueno, como les comentaba, van a ver, y supongo que lo revisaron en las guías, la importancia de medir la ferritina y la saturación de transferrina. Solamente como contexto, en pacientes que se encuentran en seguimiento con enfermedad renal crónica, aquellos que no tienen anemia, que están en un estadio G3, se puede utilizar se puede hacer estas mediciones de manera anual, en aquellos que están en G4 y G5 cada 6 meses, y en aquellos que están en hemodiálisis o diálisis peritoneal cada 3 meses. Aquellos que ya tienen un diagnóstico de anemia y o bien se encuentran en tratamiento con estimulantes de eritropoyesis o hierro, es importante hacer las mediciones tanto G3 a G5 y diálisis peritoneal cada 3 meses, y en aquellos, por las razones que ya platicamos, que se encuentran en hemodiálisis, se tiene que hacer cada mes. Ahora sí, en relación al tratamiento, como primera opción, y supongo que aquellos que, por lo menos Ari y Vicky, que ya hicieron las adecuaciones con nosotros en la unidad de hemodiálisis, pues ven la importancia de estar midiendo tanto la saturación de transferrina como la ferritina y el uso que estamos haciendo del hierro. Hay que diferenciar, y ustedes ya lo conocen bien, la deficiencia funcional absoluta o mixta. Recordemos que la ferritina tiene una relación con el almacén del hierro, pero también es un reactante de fase aguda. Entonces, si nosotros utilizamos, aquí les puse un corte tanto de sensibilidad y especificidad para deficiencia de hierro. Si notan, si nosotros tenemos una ferritina menor de 10, tendremos una especificidad del 78%, pero una sensibilidad del 35%. Si nosotros utilizamos un corte de menos de 200 nanogramos de litro, tendremos una especificidad, o sea, 100% casi seguro que tendríamos una deficiencia de hierro, pero puede que no seamos, que no una sensibilidad bastante pues baja del 41%. Pero si utilizamos un corte de menor de 500, podríamos captar a la gran mayoría de pacientes que tienen una deficiencia de hierro como tal, pero podríamos estar administrando hierro en aquellos pacientes que realmente no lo necesitan. Hay una cantidad de hierro, la saturación de transferrina es la cantidad de hierro que se encuentra unido a la transferrina comparado con la cantidad de hierro total. Y esto también está influenciado por la inflamación y la malnutrición. Entonces, en relación a la sensibilidad y a la especificidad, el valor de corte que se utiliza hasta el momento es de menos de 20. La fundación de la CADIGO del 2012, que por cierto ya va a salir la del 2024, realmente no tiene muchos cambios, pero pues bueno, solamente estar alertas de que ya pronto la van a liberar. En adultos con enfermedad renal crónica se recomienda una prueba inicial de hierro intravenoso. Es importante saber que en aquellos pacientes que se encuentran en hemodiálisis particularmente, en diálisis peritoneal es un poco menos, pero en hemodiálisis la administración de hierro por vía oral es prácticamente nula. O sea, si nosotros queremos administrar de hierro, se recomienda que sea por vía intravenosa, ¿de acuerdo? Pero bueno,
volviendo al tema, se recomienda una prueba inicial de hierro intravenosa o vía oral en aquellos que no estén en diálisis por 1 o 3 meses si se desea un incremento en la hemoglobina o un descenso en la dosis de los estimulantes de la eritropoyesis si la saturación de transferrina es menor del 30% o la ferritina es menor de 500, ¿de acuerdo? O sea, vamos a intentar nosotros administrar hierro con el objetivo de mejorar la hemoglobina sin utilizar estimulantes de la eritropoyesis en aquellos que tengan un TSAT menor del 30% y una ferritina de menos de 500. ¿De acuerdo? Les dejo aquí también las guías de NICE, si no recuerdo son francesas, y ellos establecen un corte un poco similar. Ellos, por la sensibilidad y especificidad que platicamos del 20% del TSAT, recomiendan este corte y en relación a la ferritina te dicen que administres hierro a todos los pacientes que no tengan una ferritina mayor a 800, ¿de acuerdo? Y estas son otras guías, la verdad es que utilizan cortes pues, bastante más amplios. Estas son las europeas de nefro, son cortes bastante similares. Hay un estudio que siempre les voy a hacer referencia, que es el Pivotal. Este fue un estudio publicado en el New England en el 2019. Ellos trataban de valorar qué tanto tendríamos que nosotros esperar a que el paciente tuviera este corte menor del 30% y menos de 500 para administrar hierro. Es decir, si tomábamos una estrategia proactiva o reactiva. Reactiva quería decir que ellos no administraban hierro si la ferritina no se encontraba menor de 200 ni la TSAT menor del 20%. Y la estrategia proactiva es que ellos de manera rutinaria administraban hierro 400 miligramos de manera mensual y solamente no administraban esto si la ferritina sobrepasaba el valor de 700 y el TSAT arriba del 40%. Fue un estudio multicéntrico realizado en Inglaterra, en donde se incluyeron pacientes que estuvieran en hemodiálisis, que fue un número de casi 2.141, y pues estas fueron las dos estrategias que optaron. Si podemos observar, la estrategia proactiva en relación al evento primario que ellos consideraban como un infarto al miocardio, un stroke o las hospitalizaciones por falla cardíaca o muerte, pues tuvieron una menor incidencia en aquellos pacientes que tenían una estrategia proactiva con una P de 0.05 de superioridad con un hazard ratio de 0.85. En relación a la dosis que se utilizaba de eritropoyetina, hubieron también una disminución de casi 8,000 en aquellos que tenían una estrategia proactiva. Y ya ustedes me han de haber comentado en algún momento o en alguna clase que siempre ha habido este debate en si la administración de hierro favorece las infecciones o si bien no se puede administrar durante un proceso infeccioso. Por lo menos en este estudio, el hecho de que tuviera una mayor cantidad de infecciones, pues realmente no hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces, lo que ellos concluyeron es que aquellos pacientes que se encontraban en hemodiálisis y que estaban en una dosis proactiva o administración proactiva de hierro tenían pues una menor cantidad de administración de los estimulantes de la eritropoyesis, ¿de acuerdo? Entonces, en pacientes que se encuentran en terapia de reemplazo renal que requieren suplementación con hierro, se debe seleccionar la ruta de administración basada en la severidad de la deficiencia, los accesos venosos que saben que para nosotros los nefrólogos son bastante relevantes, la respuesta previa a hierro vía oral, los costos y la adherencia terapéutica. Como les comentaba, la administración de hierro oral se puede utilizar en aquellos pacientes que pues no se encuentran en terapia de sustitución en hemodiálisis, y en diálisis peritoneal yo tendría mis reservas, pero bueno, las ventajas es que tenemos una fácil administración, no induce la actividad del IGF-23, que ya en la clase de metabolismo mineral hablaremos de él, y pues hasta cierto punto es más económica, pero eso es relativo porque pues la cantidad de hierro que tenemos que comprar es mayor en comparación cuando se administra por vía intravenosa. Las desventajas es que produce una intolerancia gastrointestinal importante, la absorción está limitada en el contexto de enfermedad renal crónica y la inflamación por el incremento de los niveles de hepsidina, y los medicamentos y alimentos pues van a reducir su absorción.
Aquí les dejo la tabla de los diferentes tipos de hierro que existen, el sulfato ferroso, el fumarato ferroso, que por lo menos es el que más receto yo, que es el Autrin 600, el gluconato ferroso y el citrato férrico. Es importante que siempre, siempre conozcan la cantidad de hierro elemental que tiene cada una de sus tabletas. El gramaje que viene no es la cantidad de hierro elemental, es el contenido total de la sal. Por ejemplo, el fumarato ferroso tiene el 30% de hierro elemental. Si ven, 325 es el contenido total de la sal y el hierro elemental por tableta son 106. Entonces, si yo quisiera completar estos 200 miligramos de hierro elemental, tengo que administrar por lo menos 2 tabletas al día, ¿de acuerdo? Supongo que ya han revisado estos estudios donde la administración se puede hacer cada 48 horas. La verdad es que cuando yo todavía era residente era algo que pues nos seguíamos preguntando, pero pues no hay estudios en pacientes con enfermedad renal crónica, entonces usualmente lo administrábamos diario. Hablando un poco del citrato férrico, según yo ya está en México, este tiene el beneficio de atacar 2 frentes, por así decirlo, en pacientes con enfermedad renal crónica. Uno, el control del fósforo y el otro, la deficiencia de hierro. Como podemos observar, el contenido total de la sal es de 1 gramo de citrato férrico, pero el 20% contiene el hierro elemental. Hay varios estudios que se han presentado en diversos congresos, donde pues se trata de ver los beneficios que tiene el citrato férrico en relación a los parámetros de fósforo, etcétera. Y sí, si eso es, si lo ponemos a decir de manera muy básica, sí produce una disminución en los niveles tanto de IFG23, también mejora los niveles de fósforo, pero si nosotros nos vamos al estudio, vemos que la cantidad de tabletas que tenemos que administrar pues son bastantes, o sea, son 2 gramos cada 4 veces al día. Entonces también eso pues es algo complejo para los pacientes. Como les decía, si hay una disminución en los niveles de fósforo, incrementa la ferritina, incrementa los niveles de los estimulantes de la eritropoyesis, la administración de hierro intravenoso, pero pues también hay que considerar la cantidad de tabletas que tenemos que administrar por día. En relación al hierro intravenoso, las ventajas es que retrasa y evita la necesidad de utilizar los estimulantes de la eritropoyesis, evita todos los problemas gastrointestinales con la administración de vía oral y se requiere menor administración para alcanzar la hemoglobina beta. Las desventajas es que requiere la canalización y el uso de venas que en pacientes con enfermedad renal crónica pues son bastante importantes. Hay riesgo de hipersensibilidad, riesgo de sobrecarga y acumulación tisular, y hasta el momento, hasta por lo menos las guías de nefro recomiendan evitarlos en infecciones activas. La verdad es que, pues ya lo platicamos, en el pivotal no incrementa el riesgo de infección. Ojo, el riesgo de que presenten eventos infecciosos, pero todavía no hay estudios como muy concretos. Revisé hace no mucho tiempo un metaanálisis donde decía que no había problema en administrarlo durante infecciones activas, pero pues eso todavía está a discusión. En relación a la presentación intravenosa, van a ver que nosotros en la unidad de hemo, por lo menos el doctor Maya y yo, utilizamos el Venoferrum, que ese podemos utilizarlo 200 miligramos, la ampolletita viene de 100 miligramos, podemos utilizar 200 miligramos día con una máxima administración por semana de 500 miligramos. Se conecta a la máquina y ahí se va favoreciendo la infusión. El otro que utilizamos pues es el Renegy, que es la carboximaltosa férrica. La dosis máxima de administración puede ser 2 ampolletitas, vienen de 500 miligramos y la administración máxima por semana es precisamente esa dosis. Igual les dejo esta tabla por, sé que en el metro utilizan otro tipo de administraciones, solamente recordar que el hierro Dextran, la verdad es que por lo menos yo lo administré mucho tiempo en mis pacientes de hemo en nutrición y nunca tuvimos ninguna reacción alérgica importante y lo utilizamos de manera frecuente. Solamente recordar que el tiempo de infusión pues va a ser mayor, ¿de acuerdo? Ahora bien, me han escuchado hablar toda la sesión sobre los estimulantes de la eritropoyesis. Quiero dejar bien en claro que no estoy en contra de ellos. Cuando se tienen que utilizar, se deben de utilizar, pero la dosis debemos de tratar de que sea la menor. Ahorita les voy a explicar por qué. Van a ver que nosotros en hospital utilizamos la eritropoyetina alfa, la eritropoyetina beta ya casi no se utiliza, la darbepoetina alfa, que es el Aranes, y la metoxipoletilglicol o epoetina beta, que es el Mircera, ¿de acuerdo?
¿Cuál es la diferencia entre la eritropoyetina alfa, la DARVE y el Mircera? Es que estas dos últimas, las que ven en color como verde azulado, son eritropoyetinas de vida media larga. Es decir, nosotros las podemos administrar la darbepoetina de una aplicación por semana o cada 2 semanas, y el Mircera o la metoxepoletinglicol epoetina beta se puede administrar cada 2 a 4 semanas, ¿de acuerdo? A diferencia de la eritropoyetina alfa, que es así, como ustedes bien saben, cuando menos la administración tiene que ser de 2 a 3 veces por semana. Como les había comentado, las diferencias que existen entre la DARVE, la eritropoyetina y la Mircera son las modificaciones que se hacen en diversas glicosilaciones y en algunos aminoácidos que se modificaron. Esto favorece la vida media del fármaco. Les dejo aquí también, si quieren tomarle alguna foto de cómo se debe administrar la eritropoyetina, la darbepoetina y la Mircera en el contexto de pacientes con enfermedad renal crónica. Es importante establecer que la darbepoetina y la Mircera se pueden administrar por vía intravenosa y no hay diferencia, ¿de acuerdo? La administración subcutánea es dolorosa para los pacientes, pero en aquellos que utilizan eritropoyetina alfa, sí se tiene que administrar de manera subcutánea porque la vida media es mucho mayor que cuando se administra por vía intravenosa, ¿de acuerdo? Recuerden que el inicio de acción es aproximadamente de 10 días. Si yo administro eritropoyetina a un paciente que tiene anemia con criterios transfusionales y con síndrome anémico, no voy a esperar que esa eritropoyetina vaya a producir una respuesta en menos de 48 a 24 horas, ¿de acuerdo? En relación a la eritropoyetina, la dosis se las puse por aquí porque sé que la utilizan en el metro, es de 50 a 100 unidades por kilo por aplicación, ¿de acuerdo? La darbepoetina es de 0.45 microgramos a la semana y 0.75 si la quiero administrar cada 2 semanas. Y Mircera, pues es un poquito más fácil, de 0.6 cada 2 semanas o de 1.2 cada 2 meses, ¿de acuerdo? Como les comenté, las aplicaciones de la eritropoyetina es de 2 a 3 veces por semana, la darbe de 1 a 2 semanas y la Mircera de cada 2 a 4 semanas. Les dejo también aquí las presentaciones, que obviamente se van a ajustar al kilo de peso de los pacientes. Entonces, es importante que antes de que nosotros empecemos o decidamos utilizar estimulantes de la eritropoyesis, debemos considerar los riesgos y beneficios. Y esto se los dejo para que también lo recuerden mucho. La eritropoyetina, la Mircera y la darbepoetina no son inocuos. No son necesarios, sí son necesarios, pero tampoco puedo estar utilizándolos a dosis muy altas porque incrementan estos riesgos. Van a favorecer la presencia de hipertensión, que es un tema en todos los pacientes con enfermedad renal crónica, no que provoquen malignidad, no como tal, pero si un paciente, que de hecho ahorita en el Zambrano, ahí creo que sigue internado, el señor Valle, él tiene un proceso oncológico y hay algunos estudios que establecen que el uso de estos estimulantes puede favorecer el crecimiento del proceso oncológico, ¿no? Eventos tromboembólicos son pacientes que per se tienen un riesgo cardiovascular alto y pues agregarles también la estimulante de la eritropoyetina pues puede favorecer el riesgo de eventos embólicos. También hay mayor riesgo de trombosis de accesos vasculares. Ya lo van a ver cuando roten en su rotación, bueno, que vayan a su rotación de nefro, donde pues las fístulas arteriovenosas son para nosotros oro puro. Entonces, el que haya una trombosis o una disfunción del acceso es una catástrofe. Entonces, pues siempre es importante pues considerar que también el uso de eritropoyetina favorece también la trombosis del acceso vascular e incrementa la causa de mortalidad cardiovascular y de cualquier tipo. ¿Qué beneficios tengo yo al utilizar los estimulantes de la eritropoyesis? Es casi imposible que un paciente se encuentre sin algún tipo de estimulante. Lo que queremos es disminuir la dosis que administramos. Los beneficios, como ya platicamos, vamos a tener una mejor calidad de vida, una disminución en las transfusiones sanguíneas, y cual también es importante en el contexto de un paciente que estamos con miras al trasplante, y también va a disminuir la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, aquí hay que, justo como lo demuestra la imagen, pues hay que encontrar un balance, ¿no? Entre la dosis administrada y entre los factores de riesgo. Lo que les comentaba, esto también viene en la KDIGO, en aquellos pacientes que se encuentren con un cáncer activo, especialmente si tenemos como objetivo la cura, o en aquellos que que tengan un antecedente de stroke o historia de malignidad, hay que utilizar con extremo cuidado los estimulantes de la eritropoyesis.
Ahora hablando un poco acerca de las metas. En pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pero no se encuentran en hemodiálisis, una hemoglobina arriba de 10 es perfectamente estable para ellos. No necesitamos utilizar ningún estimulante de la eritropoyesis. Pero en aquellos pacientes que tengan una hemoglobina menor de 10, antes de iniciar debemos considerar sobre todo la tendencia, administrar una carga de hierro si es que los niveles de ferritina y saturación de transferrina así lo sugieren, y valorar la sintomatología atribuible a la anemia. En pacientes que se encuentren en código 5 y se encuentren en diálisis, hay que utilizar los estimulantes de la eritropoyesis para evitar la disminución de la hemoglobina menor de 9, iniciando al estar entre 9 y 10. No recomendamos utilizar los estimulantes con el objetivo de mantener una hemoglobina arriba de 11.5 y hay que evitarlo de manera completa cuando queremos niveles mayores de 13. Entonces, en resumen, nosotros utilizamos como meta o definimos como meta de hemoglobina y ojo, no es la definición de anemia, es la meta en pacientes con enfermedad renal crónica de 10 a 11.5, ¿ok? Los niveles que yo busco tener en mis pacientes. Este es un estudio también bastante, que es de donde vienen todas las recomendaciones que les acabo de compartir. Este es el estudio, este es el TRAIT, si no mal recuerdo, sí, fue publicado en el New England en 1998. En ellos tenían como intención comparar los efectos que tenían los valores de bajos de hematocrito en pacientes con enfermedad cardíaca. Se incluyeron 1,236 pacientes con hemodiálisis y con, perdón, este es el CHAIR, porque es de falla cardíaca y cardiopatía isquémica. Un grupo que constituyeron de 618 pacientes tenía como objetivo mantener un hematocrito y una hemoglobina de 14, contra otro grupo que tenía el objetivo de mantener una hemoglobina de 10. El objetivo primario era valorar la presencia de infarto no fatal y muerte. Y aquí podemos observar que aquellos pacientes que se tuvo como meta llevarlos a hemoglobinas entre 13 y 14 tuvieron una mayor cantidad o mayor probabilidad de presentar un infarto agudo al miocardio, ¿de acuerdo? En comparación de aquellos pacientes que se utilizaba una meta menor de 10. Les dejo estas imágenes que son un poquito más agradables del New England del 2006, en donde se utiliza el estudio CHAIR, que como les comentaba es un estudio multicéntrico abierto aleatorizado de 1,432 pacientes. Aquí se incluyeron 715 a una meta de 13.5 y otro grupo de 717 a una meta de 11.3. ¿A cuál le fue mejor? A aquellos pacientes utilizando los endpoints que ellos consideraban eran hospitalizaciones por falla cardíaca, eventos de stroke, infarto agudo del miocardio y muerte. Al unirlos todos como endpoint primario, vemos que en aquellos pacientes que la meta era menor de 11.3, tuvieron una menor probabilidad de presentar en estos eventos. Si nosotros los desglosamos, podemos observar que el mayor beneficio se vio en aquellos pacientes que tuvieron una disminución en las hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte. ¿De acuerdo? Y este es el estudio TREAT, que es un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado, también publicado en el New England, en donde se incluyeron 4,038 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. De igual manera, se hicieron dos grupos, uno con meta de 13 gramos de decilitro y otro grupo recibiendo solamente estimulante de la eritropoyesis y la hemoglobina caía a menor de 9. Ellos unieron los outcomes, tanto cardiovasculares, muerte por cualquier causa, falla cardíaca fatal o no fatal, e infarto agudo al miocardio fatal o no fatal. Entonces, y la presencia o no de stroke. Aquí donde ellos vieron el beneficio o la menor presencia de eventos fue en la presencia de stroke. En aquellos pacientes que utilizaban la darbepoetina con el objetivo de lograr una meta arriba de 13 gramos de decilitro, tenían mayores eventos de stroke a comparación de aquellos que solo se utilizaba como rescate. Entonces, sáquenle foto a esto. Es un resumen que hizo un compañero mío con base a hemoglobina y la terapia de sustitución. Si nosotros tenemos un paciente que no se encuentra en hemodiálisis y tiene una hemoglobina arriba de 10, no debemos de utilizar ningún tipo de terapia, solamente valorar tendencia en la hemoglobina en aquellos pacientes que tengan una hemoglobina menor de 10, la respuesta previa al uso de hierro, riesgo de transfusiones, el riesgo de los estimulantes de la eritropoyesis y la presencia de sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene una hemoglobina de 10, pero no se encuentra en diálisis
y pues es a lo mejor la primera toma y al mes ya vemos que baja la hemoglobina de 9,5, pues ya podríamos considerar hacer alguna intervención, ¿de acuerdo? Y en aquellos pacientes que se encuentran en hemodiálisis, el objetivo es evitar que la hemoglobina disminuya a menor de 9 y la meta es tenerlo de 10 a 11,5 utilizando todas las herramientas que les comenté, el hierro, los estimulantes de la eritropoyesis, etcétera. Los ajustes en la dosificación, que ya también lo van a ver con nosotros cuando nos toquen adecuar nuestros pacientes, es razonable mantener como objetivo el incremento de 1 gramo decilitro al mes. Es decir, si yo inicio un estimulante de la eritropoyesis, no quiero que mi paciente incremente los niveles de hemoglobina arriba de 3 gramos decilitro. Lo que se busca es que sea de 1 gramo a decilitro 0,5, ¿de acuerdo? Si hay un incremento, de 1 a 2, si hay un incremento de más de 2 o de 1 gramo en 2 semanas, hay que disminuir la dosis de 25 a 50. Si ven que la hemoglobina de su paciente, que lo tienen con eritropoyetina, está cercana a 11,5 gramos decilitro, se recomienda disminuir la dosis de un 25% o suspender. La gran mayoría de las guías recomienda disminuir la dosis a suspender. Pues ahí se los puse y se recomienda también la administración de hierro de manera mensual, ¿de acuerdo? Y vigilar siempre la TA. La vía de administración ya la platicamos en aquellos que pacientes se encuentran en hemodiálisis, se recomienda 100% la administración de estimulantes de la eritropoyesis, si es de corta acción, de vía subcutánea, si es de larga acción, ya sea subcutánea o intravenosa, ¿de acuerdo? Dependiendo, como lo platicamos, si van a utilizar Darbe, si van a utilizar Mircera o van a utilizar eritropoyetina, eso va a determinar pues el tiempo a la que lo van a administrar. Las de larga acción ya platicamos, de cada 2 semanas o 4 semanas, o la darbepoetina de 1 semana cada 2 semanas, ¿de acuerdo? Aquí también se hacen las conversiones, esto no se lo tienen que saber de memoria, solamente pues creo que no creo que en el método en algún momento lleguemos a tener darbepoetina o Mircera, pero bueno, si en algún punto llegan ustedes a ver a un paciente que previamente estaba con Darbe y tienen que hacer la conversión, se los dejo también, por cada 200 unidades de eritropoyetina equivale más o menos a 1 microgramo de Mircera y de eritropoyetina en relación a Mircera de 80 a 100 por 1 microgramo, ¿de acuerdo? Es importante considerar también los factores de resistencia y creo que aquí voy a detenerme ya solamente. Definición de resistencia es cuando nosotros, a pesar de la administración de la dosis por kilo de peso de nuestro paciente, no tenemos un incremento como tal de la hemoglobina, eso se considera como una resistencia de manera inicial. De resistencia subsecuente es donde teníamos una previa estabilidad con un requerimiento de hasta 2 veces del 50% de la dosis previa, ¿de acuerdo? Si recuerdan, la administración que les había comentado era de 50 a 100 de eritropoyetina. Esto es de eritropoyetina alfa, ¿de acuerdo? Es de 50 a 100. Entonces, si nosotros estamos administrando por semana más de 300 unidades por kilogramo de peso por vía subcutánea o más de 400 unidades por kilo de peso, perdón, aquí es por vía intravenosa, este paciente tiene resistencia. Hay muchos factores que nosotros podemos corregir que van a favorecer a que no tengamos, si nosotros corregimos este factor, no hay que incrementar las dosis de eritropoyetina. Siempre es bien importante tener a nuestro paciente bien dializado. Las toxinas urémicas o su acúmulo van a favorecer resistencia a la eritropoyetina. El estrés oxidativo también es un factor de resistencia, ya platicamos sobre la inflamación, la deficiencia de hierro, es por eso que siempre hacemos mucho énfasis sobre la corrección de esto, la presencia de hiperparatiroidismo, que ya platicaremos en el mes sobre él, la toxicidad de aluminio, que la verdad es que ahorita ya no se ve casi, y la hemólisis. Y el uso, esto la verdad es que también es controversial, pero el uso de moduladores de la angiotensina también se han relacionado con la presencia de resistencia. Aquí por cuestiones de tiempo ya no me voy a detener, la verdad es que como en el contexto de medicina interna no me interesa mucho que sepan los diferentes estudios que hay sobre el vadadustat y todas estas cosas, pero sí que sepan que existe o que se están estudiando nuevos fármacos que tienen como principal target el factor inducible de hipoxia, que es el que platicamos, ¿de acuerdo? Y se tiene como principal factor meta porque tiene todos estos eventos o favorece todas estas acciones en el contexto de la eritropoyesis, ¿de acuerdo? Aquí la verdad es que los estudios estos no han mostrado como tal ningún beneficio, son beneficios, han tenido no inferioridad, pero en relación a eventos adversos, la verdad es que no han incluso tenido no eventos favorables.
Entonces, solamente sepan que existen, realmente creo que ni siquiera están en México, y pues bueno, seguimos estudiándolos y en espera de tener buenas noticias, porque creo que el target es muy importante. Entonces, como conclusiones, la anemia es una complicación frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica que incrementa su incidencia al progresar la enfermedad, como lo vieron. El abordaje y el tratamiento va más allá de la administración de eritropoyetina y hierro. Es importante conocer las presentaciones, la postología y la farmacocinética de las opciones de tratamiento, ¿de acuerdo? El correcto tratamiento impacta en la calidad de vida de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Y pues es todo de mi parte, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta, si me fui muy rápido, quieren aclarar algún concepto, estamos a tiempo.